Buenas tardes para todos, mi nombre es Jessica Amado, soy estudiante de sexto semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Padres de familia, el siguiente recurso tiene como fin explicarles un poco acerca de la importancia de la lectura en nuestros niños. Vamos a empezar. La literatura infantil. Este es el primer concepto que vamos a trabajar. Este es un arte donde se reúnen contenidos tales como emociones y afectos, percepciones, memorias, fantasías y la exploración de mundos ficticios. Esta literatura le permite al niño explorar su entorno y además imaginar qué pasaría si en la historia y pues en su imaginación. La oralidad es lo que se conoce como un lenguaje hablado de persona a persona o de boca a boca, que se transmite de generación en generación y es lo que comúnmente conocemos como mito o leyenda. La infancia. Este rango de edad va de los 0 a los 7 años y es muy importante porque es en esta edad donde se desarrollan capacidades tanto motrices físicas, capacidades lingüísticas y socioafectivas. Es en esta edad donde nosotros como adultos y padres de familia debemos incluir la lectura, incluir hábitos de lectura, para que así el niño desde temprana edad lea por gusto y no por obligación. Porque es importante la literatura y la oralidad en la infancia, porque permite potenciar la inteligencia, el lenguaje, las habilidades comunicativas y además fortalece la capacidad de comprender la propia realidad, de interpretarla y compartirla. Sobre todo mediante la literatura es posible construir vínculos afectivos. Entre los géneros y subgéneros que encontramos en la literatura tenemos el narrativo, que son los cuentos clásicos como Caperucita Roja, Blancanieves, Cenicienta, Los Tres Cerditos o cuentos tradicionales que nosotros conocemos y algunas novelas. Dentro de la parte lírica podemos encontrar la poesía, las retahílas, las canciones de cuna, las canciones de arrullo, las canciones de juegos, los versos, las adivinanzas. Dentro de la expresión teatral y dramática encontramos la expresión corporal, la plástica, la musical, la cual también está alineada con la expresión rítmica. Como docente podría recomendar 4 actividades. Una de ellas es permitirle al niño que sea él el que seleccione el libro que a él le gusta, para que ellos se motiven a leer por gusto y no por obligación. Otro sería crear un ambiente sano de literatura en donde sean un espacio acogedor y donde a cierta hora el niño sabe que debemos ir a ese lugar a leer un cuento. Puede ser después del colegio, después de la siesta, en la noche antes de dormir, cuando se levanta, pero que lo haga por gusto, que ya no lo haga por pereza, sino que lo haga por gusto. Otro sería que mientras que le estamos leyendo el cuento, incluirle al niño preguntas o actividades donde él las responda y podamos trabajarle. Es decir, que mientras que le estamos leyendo el cuento o le estamos leyendo algún tipo de género literario, le podamos estar haciendo preguntas donde él las responda a medida que vayamos leyendo. Por último, pero no menos importante, debemos leerle hacer una lectura en voz alta, creando personajes y, si es posible, haciendo las voces de los personajes para que ellos se motiven a leer este cuento y sea llamativo para ellos. Como último punto tengo un libro súper recomendado que les dejo, que se llama El monstruo de los colores, de Hannah Jennings. Este libro se trata del manejo de las emociones. Se trata de una niña que está en la etapa de conocer las emociones y que aún no sabe cómo debe manejarlas. El monstruo le explica cómo debe manejarlas, qué colores tiene, qué debe hacer en ciertas situaciones, cómo debe afrontarlas. Es un libro muy llamativo que normalmente lo venden con títeres o si no, lo podemos hacer con material reciclado
invitando a los niños a que se hagan partícipes de la creación de estos títeres. Con esto me despido, padres de familia, espero haya sido un excelente recurso para ustedes y les haya ayudado muchísimo. Muchas gracias, hasta pronto.